Hola, buenas tardes. Vamos a hacer la presentación del Atlas de implantes cigomáticos. Veréis que es un libro muy trabajado que ha sido realizado por un amplio número de profesionales con experiencia en implantología y que veréis que tiene muchas cosas interesantes. Yo soy Miguel Peñarrocha Diago, soy catedrático de cirugía bucal en la Universidad de Valencia y soy presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal. Antes de entrar a hablar del libro, tengo necesariamente que hacer algunos agradecimientos. Primero, a Alberto Fernández Ruiz, que me ha acompañado en este proyecto de locos, y a mi hijo David Peñarrocha Oltra. La verdad es que ha sido una suerte colaborar con personas más jóvenes que yo, que tienen mucha energía y mucha experiencia. Con ellos ha sido muy fácil y muy divertido el trabajo. Cómo no, agradecer a Juan Manuel Espinosa, que desde su editorial Lisetmed, que es una editorial que la verdad lo hace muy bien, con mucha ilusión, y que es una editorial relativamente joven, pero con mucha experiencia, se ha metido en un proyecto que yo le decía, no sé yo si vas a conseguir vender bastantes libros, porque este es un tema muy específico, pero siempre animó y siempre estuvo dispuesto a poner su grano de arena para buscar la excelencia en el libro, como luego tendréis oportunidad de ver. Claro, a Galimplan, obviamente, tenemos que estar muy agradecidos. Gracias a ellos, este proyecto ha también visto a la luz, en especial pues, al doctor Jesús Pato, ya compañero y amigo desde hace ya muchos años. Al doctor Carlos Aparicio hay que agradecerle que nos haya tenido la gentileza de prologar el libro. Él en el mundo de los cigomáticos es una institución, como luego veréis. Zaga Center me ha ayudado, el grupo de profesionales que se reúne en torno a esta idea de los implantes cigomáticos con las técnicas mínimamente invasivas, ha estado también presente en la confección del libro. Y luego no quiero dejar pasar a los maestros que me han enseñado los implantes cigomáticos. Doctor Joan Piu-Michel, uno de nuestros pioneros de la implantología española, con quien aprendí yo esta técnica, y mi maestro, el doctor Cosme Gallescoda. Bueno, dicho esto, pasaremos a presentar el libro. El libro es un libro muy bonito, muy cuidado, y es un atlas que tiene muchas imágenes. El atlas lo vamos a dividir en 5 partes. Los antecedentes y el diagnóstico, fundamental, luego comentaremos algo. Los procedimientos quirúrgicos, y aquí el doctor Alberto Fernández Ruiz hablará de la técnica quirúrgica. Luego hablaremos de biomecánica y prótesis, después complicaciones, y aquí el doctor David Peñarrocha hablará de complicaciones, y luego el libro tiene unos casos clínicos de implantes, desde el principio de la planificación hasta el final, porque realmente es un atlas. Y ahí se ve y se aprende cómo se hace todo el proceso. Este, curiosamente, es un vídeo que me gustó mucho porque el editor del libro, Juan Espinosa, nos mandó con mucho cariño este vídeo grabado por él cuando tuvo la primera prueba en la mano, ¿no? Luego hemos hecho algunas pruebas más porque se ha cuidado la exquisitez y todos los detalles del libro. Veis que tiene mucha calidad en todas las imágenes. Es un libro cuidado en la iconografía, con tablas, con imágenes, con dibujos en la planificación. Bueno, en la primera parte hablaremos de historia, de anatomía, de radiología y de diagnóstico. Esto es importantísimo porque sin historia es muy difícil entender esto.
Y en la historia hemos contado con un ilustre de la historia. Reginaldo Miglioranza hace el primer capítulo de la historia. Y en la historia, ¿cómo no recordar a, claro, Brånemark, que crea los primeros casos, que fijaros que no publica los resultados hasta 1998, cuando ya Carlos Aparicio en el 93 había publicado implantes cigomáticos. O sea, la primera publicación real es de Carlos Aparicio, que la hace con Brånemark, en un paciente curioso que casi conocemos todos, un chico joven con un traumatismo al cual pone implantes cigomáticos. Nosotros ya en el 2005, antes ya hicimos algunas publicaciones, pero en el 2005 ya publicamos la técnica SLOT, la técnica de la ranura sinusal. Miglioranza en el 2006, junto con Aparicio, con Carlos Aparicio, a la vez en los dos trabajando sin saberlo, publicaron la técnica extrasinusal, los implantes por fuera del seno maxilar, sin invadirlos, como aquí veis en esta ranura que hay en el seno maxilar donde descansa el implante. Juan Guarinos, que es un querido amigo que durante muchos años se dedicó a la cirugía bucal y ahora es un apasionado de la anatomía, ha hecho un capítulo precioso. Tiene las mejores imágenes del mundo en anatomía quirúrgica. Fijaros la calidad de los dibujos, cómo señala los detalles anatómicos, cómo está todo de cuidado. Y esto lo hace él solo. O sea, él coge y fijaros cómo consigue los vasos, las arterias y las venas para que veamos lo magnífico que es. Pero lo más bonito es que, como él tiene mente de cirujano, ha unido. Entonces él hace una disección anatómica desde donde lo ve el cirujano, que es un anatomista, no lo hace. Entonces él va haciendo las incisiones, plano por plano, y va quitando todo, y va viendo en el cadáver lo que nosotros vemos en el paciente. Entonces es una cosa magnífica y única, porque esto no hay donde se pueda ver. Y esto es gracias a Juan Guarinos. Aquí hemos contado en el examen radiográfico y tomográfico y cirugía guiada con la ayuda de Sulio Pouso, un apasionado por la dentistería y la cirugía bucal. Con él hemos conseguido hacer pacientes con mucha planificación, pacientes con cirugía guiada, donde se plantea en el ordenador dónde vamos a colocar los implantes y fijaros el resultado que tenemos después. Qué maravilla y qué precisión en la colocación de los implantes. Fijaros en las imágenes debajo cómo se planifica la colocación de los implantes y dónde acaban. O sea, las guías quirúrgicas de Sulio resultan absolutamente precisas. Estamos haciendo un trabajo de precisión para ver su precisión real, pero fijaros las imágenes tan bonitas y cómo los implantes cigomáticos acaban aprovechando todo el hueso para conseguir pues estos casos resueltos. Importantísimo es el diagnóstico. En este sentido hemos visto y analizamos cuándo hay que colocar implantes cigomáticos, porque realmente la atrofia tiene que ser extrema y no puede ser que un paciente que no necesita cigomáticos se le coloquen cigomáticos, porque es la solución final sin grandes injertos. Y hay que reservárselo para pacientes con grandísimas atrofias de los maxilares y no colocarlo si tenemos cualquier otra posibilidad. Este capítulo lo analiza bien. Siguiendo los criterios de Carlos Aparicio y su concepto Zaga, que un poco organiza cómo colocar, en dónde situar espacialmente el implante en función de la morfología del paciente. Después de conocer esta parte, luego entraremos en el procedimiento quirúrgico. Aquí hablaremos de sedación, de técnica quirúrgica, de regeneración y de
reconstrucción de los maxilares. Hay un capítulo de cómo se realiza la anestesia en estos pacientes, otro capítulo de cómo se hace la técnica quirúrgica, que esto se extenderá ahora Juan Alberto Fernández Ruiz, que nos contará en detalle este capítulo. Hablaremos de la regeneración, tanto la regeneración ósea de tejidos duros como la regeneración de tejidos blandos. También tenemos un capítulo excelente del equipo del doctor Federico Hernández Alfaro de la reconstrucción de los maxilares junto con la colocación de implantes cigomáticos. De biomecánica tenemos dos capítulos muy bonitos. Prótesis y biomecánica. En la biomecánica veremos cuánto hueso necesitamos para que el implante no cimbree y también estudiaremos cómo debe ser esa angulación de los implantes y esa colocación. La carga inmediata ha cambiado radicalmente el tratamiento que tienen estos pacientes y hemos pasado de tener pacientes que son sometidos a regeneraciones y necesitan un año o más de un año para ser rehabilitados a pacientes que con carga inmediata en 3 días los tenemos con dientes. Este capítulo lo escribió Javier Aizcorbe, junto a nosotros, junto a nuestro equipo. Y finalmente hablaremos de complicaciones y de casos clínicos. Las complicaciones son muy importantes porque no hay que olvidar que esta cirugía es una cirugía compleja. Una de las dudas que tuvimos fue, ¿no será malo escribir tanto y explicar tanto de estos pacientes y de cómo se deben colocar los implantes? Y en este sentido, para finalizar, quiero hacer una llamada de atención. No puede ser que un cirujano inexperto se ponga a colocar estos implantes. Y yo creo que tampoco puede ser que un cirujano experto los coloque. Necesitan siempre ir de la mano primero de un maestro que nos explique cómo colocarlos y dónde están los problemas que podemos tener, porque son graves los problemas que nos pueden ocasionar los implantes cigomáticos. A nosotros, porque los sufrimos indirectamente, y a los pacientes, porque los van a sufrir directamente. Así que no seáis tontos, no os metáis a solucionar casos complejos que no seáis capaces de hacerlo y buscar siempre en estos implantes la ayuda de un maestro que os guíe y os facilite a vosotros y a vuestros pacientes una solución fácil a un problema complejo. Así que yo ya acabo la presentación para dar paso a mis dos compañeros coeditores del libro del Atlas de Cirugía de Implantes Cigomáticos, del cual estoy tan orgulloso. Nada, quería dar las gracias a todos, espero que eso os haya oído. Y al respecto de la introducción que ha hecho Miguel, de lo que es el tema de la cirugía, pues quiero subrayar lo que él comenta. No es una cirugía que se deba hacer de forma precipitada, ni muchísimo menos, ni de forma innecesaria. Para mí eso es capital. Demasiados casos se recurre a los cigomáticos cuando no son necesarios. Y es muy curioso que cuando hay complicaciones al respecto de cigomáticos, y todos los que nos dedicamos de una forma pues, importante a la colocación de cigomáticos, acabamos teniendo que resolver problemas. Tristemente algunos son nuestros. Y lo que llama la atención es que muchas veces se resuelven pues colocando implantes pterygoides, colocando implantes angulados de otra forma, regenerando y haciendo pues, elevación en el seno. Y eso es algo que de verdad es un aviso a navegantes. El Atlas nace con la intención de ser de utilidad, no de ser un carnet de conducir que nos permite librarnos de todas desventuras. Entonces, insistid en lo que comenta Miguel. Dicho esto, pues llega el momento de ver cómo lo hacemos. En el capítulo, en el libro en sí, se pormenorizan cada uno de los aspectos y evidentemente no voy a ser redundante al respecto de pues, ser un spoiler de lo que el libro dice. Pero quisiera, sí me parece pertinente, dar a modo de, pues eso, de esbozo de las distintas técnicas que consideramos, así como una que viene a aunar
un conjunto de lo dicho hasta ahora y viene a ser un aporte, una novedad. Considero que todo texto debe tener novedades y realmente este Atlas así lo hace. En cuanto a un procedimiento, el procedimiento quirúrgico en sí, pues no difiere mucho de la implantología convencional y eso lo puede hacer que parezca sencillo. Así, pues de Carlos Ayala, que gentilmente me ha donado estas imágenes, quería hacer una comparativa, pues así, rápidamente, lo que es una caja convencional de colocación de implantes convencionales a lo que es una caja de cigomáticos. Como podéis ver, en ambas parten de una fosa de inicio, de una fosa de bola y de una serie de espirales. Y luego, pues se utiliza una suerte de transportadores o aditamentos para llevar el implante al sitio. Y realmente eso es totalmente análogo, con la diferencia de, evidentemente, el tamaño. Pero el resto, realmente no hay muchísimo, el distingo no es muy importante. Utilizamos medidores que tienen unas características peculiares y también pues, una serie de instrumentos que nos sirven para seleccionar la angulación de los pies. ¿De acuerdo? Realmente esto no difiere mucho de, como digo, la cirugía convencional. Al igual que el micromotor que se utiliza, pues esto es un contraángulo que va a montar sobre el micromotor y para colocar cigomáticos, yo también lo hago para los pterigoideos, utilizo una pieza de mano rectangulada que también es reductora, como podéis ver, ambas son 21 y son las más utilizadas. Hay muchísima gente que coloca tanto los pterigoideos como los cigomáticos con contraángulo. Yo soy partidario, y así lo hago saber en el texto, de la utilización de la pieza de mano rectangulada reductora, pero para gustos colores y no voy a pasar a explicarlo. Al igual que, pues digo lo esto respecto del material, que como veis no difiere mucho, lo digo respecto de las técnicas anestésicas. En la literatura hay bastante predominio al respecto de recomendar la anestesia general y yo particularmente soy partidario de hacer lo mismo, aunque existen ilustres cirujanos y fantásticos compañeros y profesionales que recomiendan la sedación endovenosa y nada que decir al respecto. También se puede hacer con anestesia local, bajo anestesia local, y en el texto, en el capítulo también se indica pues, lo propio. Independientemente de la técnica anestésica que se utilice, va a ser necesaria la administración de anestesia local. ¿De acuerdo? Por tanto, se pormenorizan las vías de administración de la misma, las cantidades, el tipo de anestesia recomendado y, bueno, pues no quiero, como os decía, pues sabotear el libro. Se indica de forma, ya os digo, con máximo detalle y realmente muy útil. Una vez que tenemos al paciente anestesiado, vamos a ver cuál es la exposición de ese campo operatorio que ha sido excepcionalmente descrito. He disfrutado enormemente la lectura y la visualización de las imágenes del capítulo de anatomía. Y en particular pues se muestra una secuencia y apostamos por una secuencia que es la que se propone el capítulo, que corresponde perfectamente con la que describe el anatomista. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, en particular empezamos levantando la pared lateral del seno, localizamos el foramen infraorbitario, el borde inferior del arco cigomático, el reborde infraorbitario, la pared lateral del cuerpo del malar y a partir de allí la escotadura entre el proceso frontal y el proceso temporal. ¿De acuerdo? También se hace una descripción importante al respecto de los separadores que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Existe, como en toda técnica quirúrgica, existen pues, separadores instrumentales, materiales que son pues, del gusto, de la apetencia de ciertos cirujanos y no vamos a decir pues, cuál es el mejor. Sencillamente hacemos una descripción de ellos y se especifica cuáles son, a nuestro juicio, las ventajas y las inconvenientes, así como las peculiaridades de los mismos. Una vez que tenemos el campo expuesto, pasaremos a determinar la posición de los mismos. A mí personalmente me gusta hacerlo con un trozo de lápiz, donde veo dónde podemos llegar. Y digo esto porque, a diferencia de la implantología convencional, la implantología cigomática solemos construir la casa por el tejado. Esto es, localizamos hasta dónde queremos llegar, pero luego tenemos que ser capaces de ver el punto de origen de nuestra restauración. ¿Por qué? Porque pues, tenemos el inconveniente del antagonista, tenemos el inconveniente de la apertura, del levantamiento del suelo de boca que genera anestesia local, en fin, mil y un aspectos que pueden hacer que al final, en el momento intraquirúrgico, intraoperatorio, tengamos que modificar ligeramente la planificación. Y por tanto es importante tener, pues como se muestra en esta diapositiva, una serie, una suerte de instrumental que nos permita adaptarnos a esa disponibilidad de hueso.
Disponibilidad de hueso, perdón, y disponibilidad de apertura. En este sentido, quiero felicitar a la compañía Gallican porque hasta donde yo sé es la primera compañía que desarrolla un instrumental que se adapta perfectamente a las distintas disponibilidades de hueso y también de apertura, facilitando enormemente la cirugía de colocación de cigomáticos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí se hace una mención rápida de cómo es la secuencia de fresado, que básicamente paso a resumir, pues como en otros sistemas, la fresa primero la número 1, luego la segunda y por último la tercera. Mirad qué fácil. Entonces esto no difiere de la implantología convencional. Ahora quería hacer de forma rápida un homenaje a todas las técnicas existentes, así como un pequeño aporte al respecto de la que nosotros proponemos. ¿De acuerdo? Por una parte, como sabéis, a finales del 90, el profesor Branemar describe la técnica y no es hasta 8 años después, hasta el 98, donde la pasa a presentar, digamos, a nivel científicamente aceptado en la literatura. ¿De acuerdo? Entonces, él hace una descripción donde hay que hacer un abordaje extenso y a partir de una ventana de antrostomía y desde un origen palatino llegaremos a ese cuerpo del malar dirigiéndonos hacia esa escotadura, a esa conjunción entre el proceso frontal y temporal del hueso malar. Todo el trayecto del cuerpo del cigoma va a ser intrasinusal y esto va a ser un aspecto princeps en lo que es tanto el procedimiento quirúrgico como las consecuencias que va a tener a nivel de la prótesis y también las complicaciones que se van a derivar de ello. Por tanto, con que os quedéis con este concepto de que la descripción original supone una vía totalmente intrasinusal del cuerpo y en realidad pues de la parte también del tercio coronal de la fijación, me quedo más que satisfecho. Y lo que se hace, como podéis ver en la animación, es esa ventana de antrostomía ligeramente modificada respecto a la elevación de seno, dado que hay que hacerla muchísimo más alta, y será a partir de aquí donde se hace un despegamiento pues, muy minucioso de la membrana, y a partir de aquí haremos un abordaje palatino para tener todo el trayecto intrasinusal. Se propone ya en el 2010, y esto es curioso, aquí voy un poco en contra de la cronología, pero quiero apostillar los datos. En el 2010, James Chow propone una modificación de la técnica para evitar las complicaciones que se derivan de todo ese trayecto intrasinusal, a modo de, típicamente, pues, complicaciones sinusales que se derivan de pequeñas comunicaciones sonosinusales a nivel de la porción palatina, dado que este hueso suele ser realmente deficitario en espesor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que propone James Chow es hacer una modificación de la técnica donde, a modo de ventana lateral, siguiendo un poco los cánones de la elevación de seno, se va a movilizar, se va a medializar esa pared lateral, arrastrando o llevando consigo esa membrana de Schneider para conseguir que el cuerpo del implante lleve un trayecto intrasinusal en lo que es el compartimento óseo, pero sea extrasinusal en el compartimento mucoso. Espero que esto se haya entendido y es una propuesta de James Chow que queda reflejada en la literatura en el 2010. ¿De acuerdo? Sin embargo, es curioso, como en el 2005 se propone, pues por nuestro queridísimo profesor Miguel Peña Rocha, se propone la técnica de slot. ¿De acuerdo? Pues también hay otros autores que la proponen y realmente en torno a esa franja de tiempo, en torno al 2005, aparece una modificación de la misma que consiste básicamente en generar a modo de ranura un canal que nos va a guiar hacia el centro del cuerpo del malar y de una forma segura, protectora para el seno y también pues, sencilla para el quirúrgico, nos va a permitir la colocación de uno o más implantes cigomáticos. Esto lo quería pasar así de forma rápida. Y ahora vamos a acabar en el cuarto aspecto, la cuarta técnica quirúrgica, que es una propuesta digamos, del equipo que formamos parte de los autores y colaboradores de este ALDAS, donde se propone, con la intención de minimizar la incidencia de las complicaciones, se propone la modificación sutil del protocolo, donde no vamos a prescindir de la ganancia de hueso a nivel alveolar, donde vamos a conseguir reducir la incidencia de complicaciones, así como mejorar el mantenimiento a largo plazo y también
va a servir como para que cuando ocurran las complicaciones tengan una mejor solución. En este sentido, pues bueno, la idea de los implantes cigomáticos parte del mismo profesor Ghanemar como un procedimiento que intenta minimizar la necesidad de procedimientos reconstructivos mayores, pero no dice nada de los menores ni de los medianos. Y y estoy convencido que hablo en voz de todos los autores, somos unos convencidos de que el advenimiento, digamos, el carácter coadyuvante de los implantes enarbotantes junto al carácter regenerativo, a las propiedades de la regeneración, van a permitir que la tasa de complicaciones y la magnitud de las mismas sea más baja. En este sentido, pues bueno, os pongo una simple imagen donde en caso de una atrofia severa se beneficia de forma evidente de la colocación de implantes en los distintos arbotantes. Aquí hemos utilizado el arbotante nasal, el arbotante cigomático, así como el pterigoideo, junto a técnicas de regeneración, donde pasa a ser pues un entorno muchísimo más favorable. Con esto y con el miedo de no haberme excedido en el tiempo, y os ruego disculpas si lo he hecho, pues decir que una vez colocados los implantes, consideramos que es el momento ideal para la selección del pilar transepitelial. Esto también se repite de forma pues, reiterada en el texto, perdón, indicando que solo tenemos el momento de la cirugía para seleccionar perfectamente el aditamento, y no hacerlo de forma correcta puede suponer un compromiso importante tanto para la rehabilitación como evidentemente para el confort de los pacientes. Por tanto, insistir en eso, y me parece no sé seguro, porque lo he leído multitud de veces, que todo, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, se hace referencia al fin restaurador y desde luego es protector respecto a los pacientes y a reducir el índice de complicaciones. Sin más, elegiremos cuál será la técnica que mejor se adapte a los requerimientos del paciente, y siempre teniendo en cuenta que solo cuando esté perfectamente indicado y sin olvidar que las complicaciones es seguro que van a aparecer y tenemos el deber de minimizarlas. Y con esto doy paso a David. Le pido disculpas a él y a todos vosotros si me he excedido en el tiempo, cosa que os aseguro que he intentado no hacer. Muchísimas gracias y os dejo con el maestro, el doctor David Peñarrocha. Ninguna disculpa, Alberto, creo que ha sido en tiempo y de maestro nada. Lo primero quería empezar agradeciendo una vez más, y no repetiré mucho por no ser pesado, agradecer pues, a todos los que me han permitido ser coeditor de este libro, que la verdad es que creo que es una coedición que pues, viendo el nivel que hay del libro, pues incluso se me queda grande, ¿no? He intentado aportar todo lo que podía y ha sido un lujo poder participar en este proyecto con mi maestro de toda la vida, tanto mi vida personal como mi vida profesional, con quien trabajo diariamente, que es mi padre, el profesor Miguel Peñarrocha, y mi último maestro que me he encontrado por el camino de la vida profesional, que es una persona de la que aprendo cuando estoy con él, cuando le veo dar charlas, y aprendo incluso cuando no lo veo porque estoy enganchado a sus vídeos de YouTube, con lo cual lo tengo muy, muy presente. Por supuesto, también agradecer a Galimplant, que creo que tiene un desarrollo industrial importantísimo para que esta técnica sea más predecible y sobre todo tenga menos complicaciones y cuando las hay se resuelvan mejor. Y a la editorial Isermet, que creo que ha hecho un trabajo espectacular. Hemos publicado algún otro libro con otras editoriales de mucho más reconocimiento internacional y como este trabajo editorial yo no había visto. A nivel de detalle, de cuidado desde la hoja, como la hoja en la que está impresa, la tinta, es espectacular. Bueno, voy a hablar un poquito más en detalle de las complicaciones de las cuales ya han hablado, porque la verdad es que la literatura científica de los implantes cigomáticos es bastante limitada. Entonces, al final, con unos 20 artículos y 20 ideas, vamos dando vueltas todos los autores, y tanto de este libro como de todos los libros que existen. Y es normal que incluso nos repetimos en un capítulo, volvemos a hablar de los mismos artículos y las mismas técnicas en el siguiente. Lo que sí que permite el Atlas muy bien es organizarse de forma que cuando un clínico quiera hacer una regeneración de implantes cigomáticos, no tendrá que leerse todo el Atlas, sino que tendrá todo lo relevante de este tema en ese capítulo. Las técnicas de implantes cigomáticos son una técnica compleja y
por ese mismo motivo, pues como está, no es que sea difícil, es que hay que pagar la curva de aprendizaje, como se ha mencionado antes, tener un maestro del cual primero ver muchos casos, después participar de forma secundaria, después poder hacerlo de la mano hasta ya independizarse. Y esto es complicado porque lo que nos puede ocurrir es mucho más grave que en la mayoría de técnicas de implantología a la que estamos habituados los cirujanos bucales, por su cercanía a estructuras anatómicas delicadas como la cavidad orbitaria, la cavidad craneal, paquetes vasculonerviosos como el infraorbitario y también el seno maxilar. Voy a dividir la charla brevemente en complicaciones de corto plazo y de largo plazo. Primero, dentro de las complicaciones de... Un segundo, que no veo mi puntero. Dentro de las complicaciones de corto plazo, voy a empezar hablando de las más difíciles, de las que son menos frecuentes, como veis aquí, que está publicado hay tres casos en la literatura, que es la penetración en cavidad orbital, y que puede ocurrir porque estamos poniendo los implantes en el cigoma, hueso que forma el reborde inferior de la cavidad orbitaria, con lo cual estamos trabajando muy cerca. Para evitar esta complicación, clásicamente lo que se ha utilizado es un abordaje amplio. Es una cirugía en la que no hay que ser mínimamente invasivo a nivel de colgajo, sino que ser mínimamente invasivo para limitar las complicaciones es hacer un colgajo muy amplio que nos permite tener referencias visuales, como veis en este caso, pues el agujero infraorbitario y otras referencias que se describen en el libro. También está descrita la penetración en la cavidad craneal, ¿vale? Hay un caso descrito de una mujer a la que se le colocan implantes cigomáticos, que tiene dolor de cabeza, que se le trata de sinusitis aguda, que no mejora con el tratamiento y que después una resonancia magnética muestra la penetración de uno de los implantes en la fosa temporal izquierda, con lo cual es una técnica que, como hemos dicho, es una técnica que puede ya dar lugar a complicaciones importantes. Complicaciones menos importantes, pero que son más frecuentes, sería el hematoma periorbital, que es algo que nos ocurre con relativa frecuencia y que tampoco tiene, así como igual que la equimosis, que es un problema habitual cuando hacemos técnicas de cirugía bucal, pues simplemente habrá que tranquilizar al paciente y explicarle que no tiene más inconveniente y simplemente se curará de forma espontánea. Como decía, como estamos haciendo un abordaje, un colgajo amplio, tenemos que liberar los tejidos hasta llegar a la escotadura, vamos a estar trabajando muy cerca del nervio infraorbitario y podemos llegar a traccionarlo y a lesionarlo. Como veis, veis un caso en el que el foramen izquierdo se ve, derecho de la paciente, lo podemos ver en la imagen de la izquierda, y es un caso en el que tuvimos pues, una ligera parestesia, una ligera hipoestesia que mejoró a las 4 semanas. Esto es lo habitual. Lo que describe la literatura, dentro de lo que tenemos de complicaciones nerviosas, pues vemos que hay 4 autores que lo han reportado y dentro de esos 4 autores solamente un caso, el de Camber y colaboradores, fue una afectación permanente del nervio. Todos los demás fueron resueltos, como veíamos en el caso del Atlas, dentro de las primeras semanas. Otra complicación temprana y de corto plazo sería la fractura de la pared del seno maxilar. El implante estamos trabajando la pared lateral del seno, generalmente, pues ya sea según la anatomía, estaremos más intrasinusales o más extrasinusales, pero siempre estamos en contacto con la pared. Y la pared del seno maxilar es una pared fina, en algunos pacientes de 1 milímetro o 1,5 milímetros, pero en otros es prácticamente papel de fumar. Y estos pacientes son pacientes muy atróficos. Igual que son atróficos, puede que tengan atrofia también en esta zona. Con lo cual, al hacer el fresado, no es raro, ¿vale? Puede ocurrirnos que se nos fracture en tallo verde esta pared sinusal, no va a tener más complicación y si podemos reposicionamos los fragmentos, como veis en esta imagen. Una complicación también relativamente frecuente es el sangrado nasal, obviamente, igual que nos ocurre en la elevación de seno, cuando trabajamos causando un daño en el seno, pues puede haber un sangrado los siguientes días y la única cosa que hay que hacer es avisar al paciente de que esto puede ocurrir y que no debe preocuparse.
Y la complicación quizá que más nos preocupa, sobre todo cuando es crónica, pero también en el corto plazo, es la sinusitis aguda. Como estamos trabajando tan cerca del seno, vamos a causar una inflamación de la mucosa del seno y en algunos pacientes esto puede llegar a infectarse y causar dolor al paciente y molestias. ¿Vale? Este es un caso que tuvo una sinusitis aguda 15 días después de la cirugía de los implantes cigomáticos. Veis aquí el nivel del seno, en la imagen de la derecha de la tomografía, como el seno está en gran parte ocupado. Y estos casos de sinusitis aguda, la mayor parte de ellos se resuelven con tratamiento antibiótico, que siempre que trabajamos cerca del seno y el paciente no tiene alergias, el antibiótico de elección, como se describe en el atlas, pues será la amoxicilina con clavulánico. Y en la mayor parte de los casos encontramos que el paciente mejora y se resuelve sin problemas. Una complicación poco frecuente, al menos en nuestra experiencia, pero que puede darse, es la infección, igual que nos puede ocurrir en un implante convencional, nos puede ocurrir un implante cigomático y que lleve, por supuesto, al fracaso de la integración. Generalmente hemos encontrado que esta complicación suele venir por un problema o una falta en la historia clínica. No detectar un problema sistémico, por ejemplo, una inmunodeficiencia, o no detectar que es un paciente muy fumador o que nos ha mentido, algún problema en la historia médica. ¿Y qué soluciones estamos poniendo a estas complicaciones? ¿O qué forma de prevenir estas complicaciones tenemos que se están desarrollando y que desarrollamos y mencionamos en el atlas? Y en realidad es un punto de partida. Yo pienso que es, como decía Alberto, uno de los grandes aportes de este nuevo atlas a la literatura sobre cigomáticos, que hay libros muy buenos disponibles, es un poco actualizar estas técnicas que estamos ya aplicando en nuestros casos. La planificación de los cigomáticos siempre se ha hecho, pero ahora tenemos armas que nos permiten ir a un nivel de detalle mucho mayor, tanto a nivel radiográfico con las tomografías computerizadas, como con la impresión fácil en las clínicas con impresoras 3D de los modelos estereolitográficos que nos permiten realizar la cirugía de forma anticipada. Esto siempre nos va a dar una visión tridimensional del caso que nos ayuda mucho a poder adaptar, como decía Alberto, cuando nos encontramos un problema como la limitación de la apertura. Si tenemos en la cabeza los huesos del paciente, pues podemos muy fácilmente adaptarnos. Y esto nos ha llevado a aplicar cirugía guiada. Por supuesto que esto está publicado antes, no ninguna como las de Giulio Pouso, que tienen 2 anillas que permiten tener una precisión que yo pienso que es única, pero cualquier cirugía guiada nos va a ayudar a tener el primer punto de entrada del cigomático. Es una técnica muy interesante para poder mejorar la precisión. Y la precisión de la posición del cigomático es fundamental para prevenir también complicaciones tanto del largo como del corto plazo, como he mencionado, como del largo. Vemos aquí este caso que viene en el capítulo 3 del Atlas, donde llevamos la posición planificada al paciente con estas guías. Veis la colocación de los implantes, nos permite hacer una cirugía mínimamente invasiva dentro de lo que es una cirugía de cigomáticos. Vemos en la imagen de abajo a la derecha cómo hemos podido conservar la membrana del seno al mismo tiempo que colocamos la guía. Y el caso que hemos mostrado antes, que ha mostrado el profesor Miguel Peñarrocha, cómo la posición planificada se corresponde muy cercanamente a la posición final de los implantes cigomáticos. Y más importante que las complicaciones de corto plazo son las de largo plazo. La primera de ellas, y que en realidad, como vamos a ver por el proceso que va a seguir, es muy importante tenerla en cuenta, es la mucositis perimplantaria. La mucositis perimplantaria no es diferente a la mucositis que nos encontramos en un implante convencional. Sabemos que es una patología inflamatoria de origen infeccioso y que además es totalmente reversible si se trata correctamente. Y el tratamiento es sencillo si el paciente nos hace caso, que básicamente es higiene, higiene e higiene. La importancia de esta complicación es que es el comienzo de un proceso que nos lleva hasta el fracaso del implante, porque si la mucositis no la tratamos correctamente, puede desembocar en una perimplantitis, y la perimplantitis en los implantes cigomáticos sí que puede ser, si la perimplantitis en implantes convencionales ya es un problema grave, en los implantes cigomáticos el problema es mayor, porque al perderse el poco hueso que hay a nivel coronal,
el apoyo coronal de los implantes, esto da lugar a una comunicación orosinusal que da lugar a una sinusitis crónica que puede ser difícil de resolver y puede llevar incluso al fracaso del implante. Vemos este caso de una perimplantitis, vemos cómo el sondaje aumentado del implante cigomático va a dar lugar a una sinusitis crónica que es de difícil tratamiento. Esto es un caso antiguo que se intentó resolver taponando la comunicación, pero esto es muy complicado si el implante cigomático sigue en su posición. Este tratamiento regenerativo no fue exitoso y la solución final de esta sinusitis causada por la perimplantitis fue la remoción del implante cigomático. Como veis en este caso, cuando podemos se retira el implante completamente, pero cuando está perfectamente integrado en el hueso cigomático puede ser complicado retirarlo íntegramente y en este caso se cortó y se dejó la punta del cigomático anclada en el cigoma. Pero sí que se resolvió la comunicación orosinusal y por tanto la sinusitis crónica. Una alternativa a la remoción de estos implantes que algunos autores de los que publican sobre implantes cigomáticos han promovido como parte del tratamiento inicial, es decir, hay autores que sugieren hacer esta cirugía endoscópica ya del momento en el que se colocan los implantes. Nosotros la hemos utilizado para tratar la complicación de la sinusitis crónica. Como vemos en este caso, este paciente se presenta con sinusitis unilateral, crónica, que no podemos resolver con ciclos repetidos de tratamiento farmacológico, ¿vale? El primer tratamiento siempre es farmacológico, con antibióticos sistémicos. También se les da vasoconstrictor para favorecer la permeabilización del seno. También se utilizan antihistamínicos, se pueden utilizar corticoides tópicos. En este paciente se probó toda esa armamentística farmacológica, no funcionó y una alternativa que tenemos antes de retirar el cigomático es enviar el paciente a un compañero, a un otorrino y que realice este tipo de cirugía, una cirugía endoscópica funcional, una antrostomía, que por medio de la retirada del proceso uncinado permite permeabilizar y resolver esta complicación de la sinusitis crónica. ¿Qué otras formas tenemos de prevenir o resolver estas complicaciones? La sinusitis crónica, que es la complicación más reportada en la literatura de implantes cigomáticos. Pues como ya ha mencionado Alberto, hubo un cambio con unas publicaciones tanto de los equipos simultáneamente, el equipo de Emilio Aranza en Brasil y el equipo del doctor Aparicio, publicaron esta idea de colocar el implante por fuera del seno mucoso y del seno óseo, ¿no? Vemos aquí la diferencia entre la técnica original, bueno, esta es la técnica de la ranura, que se parece a la original, está un poquito más hacia afuera, pero sigue siendo una técnica intrasinusal, y la colocación de implantes extrasinusales. Y como mencionaba el doctor Alberto Fernández, pues hay un número de casos que por su anatomía no podemos colocar de forma extrasinusal, que sería la técnica de elección. Cuando no podemos evitar y por dentro del seno, tenemos esta alternativa publicada por Chow en 2010, que consiste en combinar los implantes cigomáticos con una elevación de seno, que es una elevación de seno alargada. No queremos aumentar el reborde para colocar implantes convencionales, sino que queremos sacar el implante del seno mucoso, como bien decía Alberto, y dejarlo dentro del seno óseo, pero de forma que la perimplantitis potencial de este cigomático no dará lugar a una comunicación orosinusal y por tanto no sinusitis crónica. Es una alternativa muy interesante cuando la anatomía del paciente no permite colocar los implantes de forma extrasinusal. Y una complicación derivada del cambio de los implantes cigomáticos hacia una posición extrasinusal, una complicación que antes se daba menos porque los implantes estaban más palatinizados y ahora se da más porque están colocados más hacia afuera para no tener sinusitis, es la dehiscencia vestibular. Este es un caso en el que bastante moderno, en el que colocamos implantes extrasinusales. Ya teníamos experiencia con la dehiscencia y para compensar, para intentar evitar esta complicación, a este caso ya se le hicieron injertos, una optimización de los tejidos blandos perimplantarios con colgajos rotados del paladar,
la técnica de la bufanda descrita por el doctor Aparicio, pero aún incluso con esa ayuda de los colgajos rotados, este caso da lugar a una dehiscencia vestibular en uno de los implantes cigomáticos. Esta dehiscencia no hace fracasar el implante de forma inmediata, simplemente va a hacer más complicado el mantenimiento. De hecho, en la clasificación del doctor Aparicio de éxito, consideran que una dehiscencia de hasta 7-8 espiras no es un fracaso de por sí, simplemente, como vemos, tendremos que instruir al paciente en la importancia de la higiene, porque solucionar esta dehiscencia es muy complicado. Un desarrollo técnico que me parece que es muy, muy interesante de los implantes cigomáticos modernos, como por ejemplo los del sistema de Galimplant, es que la parte coronal del implante tiene todo el sentido del mundo que sea pulida, de forma que cuando esta complicación se dé, si no podemos evitar que se dé con técnicas regenerativas, como ahora veremos, cuando se dé sea mucho más fácil mantener la zona limpia y desinflamada. Vemos aquí cómo el caso se intentó resolver con un colgajo rotado del paladar, pero vemos en la situación final que ha mejorado. En la imagen de la derecha vemos que hay una mejoría, pero sigue sin estar totalmente cubierta esa dehiscencia. Y por tanto, este es el resultado final de la paciente, que se le deja una escotadura en la prótesis para que pueda limpiarse lo mejor posible ese implante con dehiscencia, la superficie rugosa de este caso, en este caso, porque era un implante con superficie rugosa hasta la parte más coronal. Y como os decía, pues desarrollos técnicos a nivel quirúrgico estamos viendo que se proponen y en el cual estamos completamente alineados con Alberto. Hemos visto que al ponernos a trabajar en este libro hemos visto que estábamos intentando cosas parecidas. Primero empezamos con optimizaciones de tejidos blandos, como veis en este caso, un injerto grueso del paladar, del tejido conectivo del paladar, que es muy fácil de obtener porque tenemos el paladar levantado. Vemos el resultado a la derecha. Y más recientemente, no solamente injertos de tejido blando, sino injertos de tejido duro, combinando hueso autólogo o solo o con biomateriales, membranas de colágeno, bloques. Todo el armamentístico que tenemos de técnicas regenerativas las podemos aplicar de forma localizada para mejorar el pronóstico de los implantes cigomáticos. Y con esto cedo la palabra a Juan Manuel para que nos hable ya más del Atlas. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero pedir disculpas por los errores que pueda cometer, ya que para mí esta es una experiencia nueva por primera vez. Bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que pueda. Ante todo, quiero lo que es agradecer al doctor Carlos Aparicio el prólogo que nos hizo del Atlas Implantes Cigomáticos y a su vez la colaboración con la editorial Lisermet. También quiero agradecer a los autores, al doctor Miguel Peñarrocha, al doctor Juan Alberto Fernández y al doctor David Peñarrocha, y al equipo multidisciplinar de casi 20 profesionales que han participado lo que es en esta obra. A la empresa Galimplant, al doctor Jesús Pato, a su disposición en su plataforma, la confianza depositada en la editorial Lisermet, empresa joven e innovadora. El objetivo de este libro es ofrecer al lector una obra actual sobre implantes cigomáticos, una obra completa en español, una obra práctica, teoría, casos clínicos, protocolos a seguir, y una obra única, tanto lo que es por sus autores como por su contenido. En español, sobre diagnóstico y tratamiento en los implantes cigomáticos. El libro son años de experiencia y conocimiento de los autores, a través de numerosos casos clínicos que puede encontrar el lector y que va a facilitar el estudio, el aprendizaje y el trabajo y aumentar esos conocimientos de los profesionales que hacen
implantes cigomáticos como los que en un futuro se puedan dedicar a hacer implantes cigomáticos. La idea de la obra es una herramienta de referencia para el lector. A través de 12 capítulos que está desarrollada el Atlas de implante cigomático, con más de 340 páginas y más de 716 imágenes de gran calidad, nos adentramos en su contenido. Algunos de ellos, pues como podemos ver lo que es la historia del cigomático, dónde, cuándo y por qué nace. La anatomía es uno de los capítulos fundamentales para poder hacer un camino y llegarnos a nuestro destino. Está basada a través de imágenes de gran realismo porque están hechas a través de cadáveres. Hay muy pocos libros que reúnan este tipo de calidad y de su origen. El libro nos toca temas relacionados con el diagnóstico, clasificación, tratamiento, tanto fija, sobre dentadura, fija, removible, técnicas quirúrgicas para la colocación de los implantes cigomáticos, la regeneración ósea y los tejidos blandos de los implantes cigomáticos y complicaciones. El objetivo del libro es ofrecer al lector, como os he dicho anteriormente, bueno, pues una obra realizada en este año, 2020, completa, práctica y única. El conocimiento no es algo que se nace, con él es algo que se adquiere a través de los años, tanto en la parte personal como profesional. Es algo que adquirir en nuestra vida, y ese conocimiento lo tenemos aquí, en este libro recientemente publicado. Solo cuando vives puedes aprenderlo, y nosotros diríamos, solo cuando lo lees puedes aprenderlo. En España se hacen libros de calidad y a un precio muy competitivo. Este libro, que sale ahora en prepublicación, su precio ahora son 125 €. Es un libro que está hecho e impreso 100% en España, por la editorial Isermet. Por último, quiero lo que es invitar a autores del mundo que si quieren publicar con la editorial Isermet, que contacte con nosotros. Quiero dar una exclusiva para los autores, indicándoles que este libro, Atlas de implante cigomático, estará presente en la feria del libro que se realiza en Frankfurt, Alemania, en octubre. También estará presente lo que es el libro en la feria en México, Guadalajara, que es la segunda feria más importante del mundo, esto en lengua española. Por mi parte, bueno, indicarles que lo que es la editorial Isermet, les muestro aquí nuestra página web y el contacto a través de teléfono móvil o email. Esta es una pequeña muestra de las publicaciones que han ido saliendo en un plazo de tiempo muy corto, y que, bueno, pues esperamos antes de que finalice el año tener 2 o 3 publicaciones más de distintas disciplinas dentro del campo de la odontología. Muy bien. Conclusión. Bueno, quiero lo que es decir que según muchas veces los compañeros odontólogos que nos preguntan, bueno, yo quiero algo actual. Bueno, esta publicación creada en el año 2020, una publicación completa de principio a final, desde su historia, pasando el tratamiento, complicaciones y bueno, el éxito que, bueno, si hacemos las cosas protocolizadas.
Práctica, bueno, porque nos viene la experiencia de estos profesionales de toda su vida dedicada a lo que es a lo suyo, a realizar lo que es trabajos de implante. Única, porque, bueno, pues nos explica todo de lo que es el tema de los implantes cigomáticos. Por nuestra parte, bueno, confiar que a los compañeros que quieran tener algo más de conocimiento se hagan el ánimo y decidan lo que es adquirirla para seguir avanzando en ese desarrollo como profesional. Gracias y bueno, por mi parte cedo lo que es la palabra a Miguel, que es la persona que ha coordinado. O Alberto Fernández, perdón. Bueno, la verdad que enhorabuena a todos. Lo has hecho genial, Juan Manuel, y todos los demás también. Lamento el gazapo con compartir la pantalla. No tengo excusa porque es algo que he hecho varias docenas de veces, pero no sé qué ha pasado. La verdad que una maravilla. Me parece que nos hemos ceñido al tiempo, que hemos empezado ligeramente tarde. Bueno, los asuntos personales que han hecho que Carlos Aparicio no pueda estar aquí con nosotros, pues la verdad que lo sentimos todos y bueno, que reciba desde aquí nuestro pues, total apoyo. Así se lo he hecho saber durante la presentación del libro que le he estado escribiendo pues desde aquí pues eso, nuestro apoyo incondicional. Y a todos los que nos hayan escuchado, pues que sean sabios, que apuesten por lo español, que apuesten por amigos que nos tienen en cercanía, todos los que, y me parece que hago en palabras de todos los que estamos aquí somos personas cercanas, que no vamos a tener menor inconveniente en compartir lo que queráis. Se acabaron esas distancias, se acabaron esos encurniamientos estúpidos. Hoy en día considero que el docente y el escritor debe ser una persona próxima porque esto es totalmente vivo. Y lo que ahora es, no sé, un alarde de inmediatez, que esto está, hace 2 semanas estábamos corrigiendo el texto, pues de aquí a 1 año y medio estará obsoleto y nos veremos, obsoleto no, nos veremos en el deber de seguir con una segunda reedición y una tercera reedición y evidentemente yo me ofrezco en el camino pues modificar lo necesario de viva voz y haciéndolo pues participar para todo el mundo que tenga bien escucharnos. Y estoy convencido que tanto Miguel como David harán lo propio. Sin más, felicitar a Juan Manuel. No ha habido especial cuestiones, algunas técnicas, alguna más al respecto de qué ocurre cuando se perfora la membrana del seno, que ya ha contestado pues, en abierto. Y para ceñirnos al tiempo y no molestar a nadie, no sé si alguno de los panelistas tenéis algo más que aportar. La verdad que de nuevo, felicidades a todos, felicidades a la editorial, a todos los coautores, a todos los colaboradores, que han sido hasta 25, y animaros a que, bueno, que compréis un libro que realmente, no sé si soy capaz de manifestar todo el esfuerzo que hay y toda la sapiencia, todo el conocimiento que hay ahí volcado. Realmente no se ha escatimado en nada y hay muchísimas perlas que a buen seguro van a ser de utilidad. Muchísimas gracias y yo, si alguien más tiene algo que apostillar o corregir o criticar, estaré encantado de recibir las críticas que sean necesarias. Muchísimas gracias a todos. Nada más, yo voy a ver si hay alguna cuestión más. Pienso que no hay más preguntas. Sin más, César, me parece que llega el momento de cortar. Y bueno, a través de la editorial y del movimiento Galimplan, estoy seguro que vamos a poder resolver cualquier duda que pueda surgir y ahora o nos haya surgido o no hayáis tenido vergüenza o lo que sea de consultarla. Animaos y sin más, pues nada, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero estaba oyendo ahí a un niño llorando y David, eres un campeón, de verdad. Esto, César, por favor, córtalo. También oía coches. Esto no sé de quién será. Bueno, ya estamos en el periodo de basura, como en el baloncesto. Acabó el cuarto tiempo, chicos. Vale, hasta luego a todos. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Enhorabuena, Juan Manuel. Gracias a todos. Gracias.